Hagamos una oración a Dios. Padre, en esta mañana te damos las gracias por el tiempo, por la salud y por la oportunidad que tú nos das para poder estudiar tu santa palabra. En esta congregación, Señor, hay muchos matrimonios que necesitamos aprender de tu palabra, que necesitamos mejorar en muchas áreas. Y te rogamos, Señor, que nos permitas ser dóciles a tu voz, que no nos dejes, Padre, hacer nuestra propia voluntad, y que tú puedas restaurar todo aquello que está mal, Señor, en nuestra vida matrimonial. También te pido por los futuros matrimonios que pudieran surgir en nuestra congregación. Te pido por los jóvenes, las jovencitas, que tú los dirijas con tu palabra y ellos puedan entender la importancia de estas lecciones hoy para tener un matrimonio correcto, un matrimonio dentro de tu bendición. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en una serie que lleva por título El matrimonio. Y el tema que estamos abordando en esta primera sección tiene que ver con el matrimonio en el diseño del Génesis. Es decir, estamos analizando diferentes asuntos del matrimonio en el diseño original, en el diseño de Dios que nos fue revelado en los primeros capítulos del Génesis. Ya que Génesis es el origen de todas las cosas, debe ser para nosotros el estándar en cuanto a cómo debe ser y cómo debe actuar nuestro matrimonio. Pero no solo por esa razón, sino porque el mismo Jesús, cuando habló del matrimonio, se remitió al Génesis, citando las palabras del capítulo 2, del capítulo 1, y dejando por sentado que en el principio el matrimonio no era como lo era ya en tiempos de Jesús. Es decir, el Génesis nos ayuda a restaurar todas las deformaciones que se dan en el ámbito matrimonial. Y en la primera lección estuvimos platicando sobre los elementos que definen a un matrimonio y le agregamos en la bendición de Dios. Porque hay matrimonios que son legítimamente... Aquí tengo, hermano, gracias. Aquí tengo una agüita. Porque hay matrimonios que son legítimamente un matrimonio y sin embargo no están dentro de la bendición de Dios. Y hablamos de algunos elementos importantes como la honra a los padres en el pacto matrimonial. Hablamos también como de la importancia del pacto que existe entre el hombre y la mujer frente a Dios en el pacto matrimonial. En muchos casos Dios no está presente, pero hay un pacto que los define como matrimonio. Y hablábamos también del acto carnal como la consumación del matrimonio. Hace 8 días hablamos de los propósitos del matrimonio. ¿Por qué Dios quiso que existiera el matrimonio? ¿No nos pudo crear sin la necesidad de tener una pareja? ¿No nos pudo crear para que existiéramos como seremos en la resurrección, sin la dependencia a una mujer o a un hombre? Sí. La realidad es que el matrimonio tiene como propósito reflejar la naturaleza del ser de Dios. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos? En el matrimonio, el varón es cabeza de la mujer, como Dios es cabeza de Cristo. Y en ese sentido, el matrimonio es la analogía más cercana a la naturaleza del ser de Dios. De hecho, la misma expresión que se usa en el Shema, cuando dice al final, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es la misma expresión que se usa en el Génesis, cuando dice que los dos son una sola carne. Y bueno, sobre todo el capítulo 11 de la primera a los Corintios es lo que nos explica la importancia de esta analogía en el matrimonio. De manera que cuando el varón
actúa como una buena cabeza, está reflejando la gloria de Dios Padre. Y cuando la mujer, en este primer propósito, se somete en amor, con sabiduría, con respeto, está reflejando la gloria de Dios Hijo. ¿Me explico? Porque así como el Cristo se somete al Padre, y así como el Padre manda a su Hijo con autoridad, así nosotros ejemplificamos la naturaleza de Dios en el matrimonio. Pero también hablábamos del propósito redentor. La analogía del matrimonio representando la redención que Cristo hizo sobre su iglesia. La iglesia representando, en este caso, la labor de la mujer, y el hombre representando a Cristo. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos cabeza de nuestra mujer, de nuestra esposa. Y la mujer debe estar sujeta a su esposo, como la iglesia lo está, a Cristo. Hablábamos de todo esto y obviamente hay palabras, expresiones, terminología que puede ser escandalosa, porque hablar de sujeción, autoridad, sumisión, respeto, en nuestro contexto, es hablar de cosas que tocan fibras sensibles, sobre todo en el ámbito de la mujer, y que malentendidas también pueden afectar la percepción del varón como autoridad. ¿Me explico? Pero entendemos que la autoridad es simplemente el acto amoroso de Dios para gobernarnos a partir del servicio, porque hablábamos hace 8 días de que Dios nos gobierna sirviéndonos y dándonos de su amor. Hablábamos, por ejemplo, de la diversidad de los alimentos, sabores, frutas, verduras, carnes, paisajes, climas, ¿me explico? Cosas que no eran necesarias para nuestra existencia, pero que Dios las coloca en el mundo, no por el amor a los animales, porque ya hablamos de eso un poquito, sino por el amor a la criatura que es imagen y semejanza de Dios. Ahora, el tercer propósito, dijimos, era darle una descendencia a Dios. Y hablábamos un poquito de la importancia de la reproducción. Y obviamente existe la libertad en Cristo, pero una libertad que tiene que estar enmarcada por los principios de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Obviamente hay razones legítimas por las cuales a veces no vamos a poderle dar a Dios una descendencia, y a veces es simplemente la esterilidad, como lo fue en el caso de algunas mujeres en la Biblia. En algunos otros casos entiendo que hay un riesgo de salud por el cual ya no va a ser prudente ni correcto llegar a tener un hijo. Pero hay razones que no son legítimas y que a veces nosotros sí las consideramos legítimas. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Me explico? Si al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y que todo lo que no es para la gloria de Dios, evidentemente, es pecado. A partir de esos principios, usted evalúe de manera personal su situación en cuanto a la descendencia. ¿Me explico? Pero el propósito número 3 del que hablamos hace 8 días no solo es tener hijos, porque, pregunto, ¿sirve de algo tener muchos hijos si ellos realmente no conocen a Dios? No, solamente estamos acarreando juicio para nosotros, porque si somos responsables de alguien de manera total y completa, es de nuestros hijos. ¿Me explico? Nosotros no podemos producir la salvación en su corazón porque no somos Dios, pero sí somos responsables de encaminarlos y de no estorbarle a Dios. Escuchen esa expresión, no estorbarle a Dios para que ellos lo puedan conocer. Y por eso la lección de hoy, lección número 3, se va a enfocar al propósito de una descendencia para Dios. El propósito de una descendencia para Dios. Muchos de los que están aquí son padres primerizos, otros tienen a sus niños todavía en una edad adecuada para poder evitar muchos problemas y para encaminarlos al Señor. Muchos otros tienen hijos ya adolescentes, adultos en casa o adultos casados fuera de casa, que aunque ya no son totalmente su responsabilidad, usted sí puede impactar aún la vida de esos hombres, mujeres, que no conocen a Dios,
Porque mientras hay vida, les pregunto, ¿hay esperanza o no? Mientras hay vida hay esperanza. Pero también les hago una pregunta. ¿La conducta y vida de nuestros hijos sí está determinada por nuestras acciones o no? Hay principios bíblicos. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no fuera nuestra responsabilidad, Dios no nos demandaría actuar en favor de ellos, ¿me explico? O Dios no hubiese condenado a Elí, porque los pecados de sus hijos, que eran pecados graves, Dios se los reprochó directamente a Elí. Y Dios cuando va a crear a Sansón, ¿a quién responsabiliza de este niño? A sus padres. Lo mismo con Juan el Bautista, lo mismo con María y José. Usted como padre y madre tiene la responsabilidad de darle a Dios una descendencia. Repito, no se trata de que usted tenga muchos niños como conejo, ¿verdad? Sino más bien que los 3, 4, 1 realmente puedan conocer a Dios, lo puedan amar y le puedan servir. Vamos a un texto base que es Malaquías 2:15, un texto que cita directamente el evento de la creación. Vamos a hablar de cómo tener una descendencia para Dios y al final voy a explicar cómo el matrimonio es importante en esta labor. Malaquías, por favor, capítulo 2. Lo leímos hace 8 días en la Reina Valera 60 porque hay algunas traducciones que traducen de manera distinta y desde mi punto de vista incluso incorrecto. Malaquías 2, versículo 15. Lo leemos todos juntos en voz alta, por favor. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. El profeta declara una primera cuestión. Cuando Dios creó a los hombres, ¿cuántos creó? 1. Y después pregunta, ¿y por qué Dios creó 1? Si en Él existe abundancia de espíritu. ¿Qué quiso decir? Si en Dios existe la capacidad para crear a todos los seres humanos en un solo acto, ¿me explico? De un solo tajo, ¿por qué Dios solo creó 1? Y de ahí que este 1 empezara a multiplicarse. ¿Por qué Dios, teniendo tanto poder, no nos creó a todos en un solo acto? Y dice el verso que Dios lo hizo así. ¿Con qué propósito, hermanos? Porque buscaba una descendencia para Dios. En otras palabras, uno de los propósitos por el cual Dios creó a un solo hombre y a una sola mujer, y de estos dos hizo una sola carne, es porque Dios esperaba que estos se multiplicaran, pero que esta multiplicación estuviese marcada por el concepto de una descendencia para Dios. La razón del matrimonio, uno de sus propósitos tiene que ver con darle a Dios una descendencia. Ahora, pregunto, ¿tiene que ver algo con el matrimonio o no? Porque ¿cómo termina el verso? ¿Notan cómo termina? Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque el pacto matrimonial, la lealtad en el matrimonio, determina mucho en la descendencia para Dios, ¿sí o no? Es decir, ¿quién tiene más posibilidades de que sus hijos conozcan a Dios y sean de Dios? ¿Un matrimonio que está unido hasta el fin a pesar de sus rachas? ¿O un matrimonio en el cual se dio el adulterio, la infidelidad, las nuevas nupcias? ¿Quién tiene más posibilidades? El mismo Pablo dice que cuando alguien se separa afecta a los hijos, porque mientras ellos ahora son santos, después de la separación serán inmundos. Ya explicaremos después ese verso.
Pero lo que estamos diciendo con esto es que el matrimonio sí protege a la prole. De hecho, por eso existen leyes a favor del matrimonio, no por los cónyuges propiamente, sino a favor de la prole. Por eso estamos en contra del matrimonio igualitario. No puede ser matrimonio porque no hay prole, ¿me explico? No puede tener derechos igual que un matrimonio porque no pueden dar prole y porque ni siquiera cumplen con el concepto de lo que es la matriz, el matrimonio. Pero el punto es ese, hermanos, que usted, si tiene hijos, tiene que buscar que sean una descendencia para Dios. Objetivo de la clase, por favor. Vamos al objetivo de la lección. El objetivo es conocer cómo podemos lograr una descendencia para Dios. Conocer cómo podemos lograr una descendencia para Dios a partir de la descendencia santa de Adán. Hasta suena extraño, ¿no? Porque siempre Adán lo relacionamos con una descendencia pecaminosa. Pero ahorita lo voy a explicar. El objetivo es conocer cómo podemos lograr una descendencia para Dios a partir de la descendencia santa de Adán. Vamos por favor a Génesis capítulo 4. Y aquí vamos a encontrar algunas cuestiones en el Génesis que llaman mucho la atención. ¿Se acuerda usted que Dios profetizó en Génesis 3:15 que surgirían dos simientes o dos semillas? Una semilla es llamada la semilla o la simiente de la mujer y la otra es llamada la simiente de la serpiente. Naturalmente, ambas simientes surgen de Adán y Eva, ¿me explico? Pero una, que es definida como la simiente de la mujer, tiene que ver con aquellos que van a surgir de Eva y que serán los probables candidatos a ser el Salvador, ¿me explico? Sabemos que la simiente de la mujer, en su máxima expresión, fue Jesús de Nazaret, porque ni siquiera intervino la actividad del hombre. Y Gálatas 4:4 dice: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Sin embargo, hay otra simiente que también surge de Eva, pero es catalogada como la simiente de la serpiente. Por eso en Génesis capítulo 4, Moisés, el escritor, se preocupa por relatarnos la vida de los primeros dos hijos de Adán y Eva. No es que no hubiesen tenido más hijos. Moisés está relatando la de estos dos porque quiere enfatizar precisamente las dos simientes. Es decir, Abel es un hombre que conoce a Dios y Caín, como lo dice Juan, le pertenece al maligno. Ahora pregunto, ¿los dos nacieron de Adán y Eva o no? Los dos nacieron en la misma condición, pero algo pasa, porque uno es de Dios y el otro es del maligno. Ahora quisiera preguntarle, cuando Caín nació, ¿cree que era un niño bonito como los niños que están aquí? ¿O no? ¿Cree que era un niño agradable? ¿Un niño que se antojaba cargar? Claro, era un bebé hermoso, claro, con una naturaleza caída porque era hijo de Adán, pero algo tuvo que pasar en el desarrollo de este niño para que terminara siendo hijo de Satanás y terminara siendo también un homicida de su propio hermano, ¿me explico? Y también vemos a Abel, que nace, no sabemos cuál fue el contexto de ambos, por eso no podemos decir mucho, pero vemos en Abel a un hombre que ofrece su ofrenda en fe, es decir, un hombre que sí tiene una relación con Dios y que probablemente en la percepción de Adán y Eva, Abel era el cumplimiento de la simiente de la mujer. Probablemente así lo pensaron. Y digo esto con toda seguridad porque no es casualidad que Caín lo haya matado. Yo estoy convencido que la muerte de Abel es el susurro de Satanás al oído de Caín, pensando que Abel sería el Salvador, ¿me explico? Y por eso esta tendencia la vamos a encontrar en toda la historia de la redención.
intentos de asesinato o intentos de exterminio sobre aquellos que pudieran ser los candidatos a ser el Redentor. Bueno, hagamos una pregunta antes de leer el pasaje. ¿Cómo contribuir para que este propósito se haga una realidad? Es decir, ¿cómo contribuyo como papá y como mamá para que esto se haga una realidad? Vuelvo a repetir, usted no tiene el poder para crear salvación, pero usted puede contribuir mucho para que no existan obstáculos o para que usted no le estorbe a Dios para que su hijo, su hija, conozca a Dios. Capítulo 4, verso 1. Leamos, por favor. Conoció a Adán a su mujer Eva. Todos entendemos lo que significa eso, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Eso debió provocarles alegría o no? Un niño bonito, Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Punto número 1. ¿Cómo contribuimos para que nuestros hijos conozcan a Dios? Para que nuestros hijos sean descendencia para Dios. Punto número 1. Trabajando para que nuestros hijos tengan una fe auténtica en Dios. Repito, trabajando para que nuestros hijos tengan una fe auténtica en Dios. ¿Por qué digo eso? Si ni siquiera el Génesis nos relata cómo actuaron Adán y Eva con relación a sus hijos. Bueno, decimos esto no solo por este pasaje. Seguramente Adán y Eva son el matrimonio que conoce a Dios, ¿me explico? Que le transmiten a sus hijos el conocimiento de Dios porque lo hicieron o no. Sí, porque ¿cómo están ofreciendo ellos algo si no es porque alguien les transmitió el conocimiento? Pero seguramente Adán y Eva cometieron algunos errores y por la providencia de Dios, por la gracia divina y su misericordia, Abel llega a conocer a Dios, pero Caín no conoce a Dios. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios se desagradó de la ofrenda de Caín, pero se agradó de la de Abel? ¿Cuál es la razón? Es la fe. Hay personas que han dicho, bueno, es que Dios desde el principio quería animalitos, no quería verduras ni legumbres. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso no tiene nada que ver. La realidad es que si usted busca en su Biblia, por favor, Hebreos 11:4, y lo lee en voz alta, por favor. Hebreos 11:4. Por favor, hermano Fernando, escuchamos a Fernando en voz alta. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hasta ahí, noten, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera más excelente que la de su hermano? La fe. Y usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted sabe que lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. En otras palabras, Abel ofrece su ofrenda en un acto de fe, creyendo en Dios, sabiendo que Dios está presente, que Él es digno. Es decir, él tiene una relación con Dios, porque la relación con Dios, ¿cómo se da? Por medio de la fe. Pero Caín es el típico joven, adolescente, hombre, hijo de familia, que tiene padres cristianos, como Caín, hombres que conocen a Dios, pero Caín hace las cosas por el mero protocolo religioso, ¿me explico? Mis papás dicen que hay que hacerlo, Adán y Eva me han explicado que hay que ofrendar algo,
pues tengo que llevar lo mejor de la verdura. La verdad es que yo dudo mucho de que Dios tal vez sea como es, como ellos lo pintan, porque sabía que Dios estaba o no. Sí, porque Dios habló con él. Pero fíjese, aún teniendo contacto con la palabra divina, eso no significa que él tenga fe en Dios, ¿me explico? Y en este caso vemos a un hombre religioso, renuente, y pregunto, ¿era un hombre caprichoso? ¿Por qué sabemos que era un hombre berrinchudo y caprichoso? Porque se ensañó con su hermano. Quiero preguntarle algo. Sus hijos pequeñitos, los chiquitos, las chiquitas, ¿soportan compartirle a otro niño un dulce? ¿Su juguete? ¿Su hijo, su hija, desde este momento, hace berrinches? Porque si los hace de manera continua y exagerada, yo quiero que vea dónde puede terminar un berrinche. Aquí tenemos a un hombre que por un berrinche que hizo, mató a su hermano. No pensemos que los niños van a cambiar solamente por la suerte, ¿me explico? Tenemos que ayudarlos, es nuestra responsabilidad. Ellos no se van a dejar gobernar por naturaleza, pero en Caín vemos a un hombre ingobernable, a un hombre que está acostumbrado a hacer el mal, un hombre religioso, y probablemente sus padres, esto yo no lo puedo asegurar, pero probablemente sus padres se acostumbraron a esta actitud, se acostumbraron a la ausencia de fe en su hijo y se acostumbraron al cumplimiento protocolario de la religión. Pero Caín es un hombre religioso que no conoce a Dios. Vea lo que dice después el capítulo 4, versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, hay un problema fuerte en el corazón de Caín, ¿cierto? Un problema muy fuerte. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si tú me ofrecieras la ofrenda en fe, ¿no serías también enaltecido como tu hermano? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, habla de lo que va a ocurrir con su hermano, y tú te enseñorearás de él. Bueno, hablamos de Abel como un hombre que conoce a Dios, que tiene una fe auténtica en Dios, y yo quisiera que veamos dos incisos. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos se acerquen más a una fe auténtica, genuina? Inciso A, por el ejemplo auténtico de nuestra fe. Por el ejemplo auténtico de nuestra fe. Hermanos, ¿los niños ven todo o no? Los niños, los jóvenes, ¿sí se percatan cuando nosotros somos íntegros en nuestra fe? Claro que sí. Ellos se percatan cuando usted dice groserías. Ellos se percatan cuando usted le habla mal a mamá o a papá. Ellos perciben cuando usted actúa de manera religiosa, y cuando son pequeñitos, ellos van a hacerlo y van a repetir el patrón porque ellos son pequeños. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que proveerles un ejemplo auténtico de fe. De otra manera, estamos estorbándole mucho a Dios. ¿Me explico? Mire, si a veces somos de tropiezo con la gente que se acerca a la iglesia porque no ven en nosotros integridad de fe, ¿cuánto más tropiezo vamos a hacer para un pequeñito, una pequeñita, un adolescente que vive con nosotros todos los días, a toda hora, y se percata de nuestra falta de congruencia? Quiero que vea conmigo, por favor, la segunda carta a Timoteo 1:5. Le voy a pedir a mi hermano Onam que lo lea en voz alta. Segunda carta a Timoteo 1:5. Y yo quiero que vea cómo sí determina mucho la fe de los padres hacia los hijos. Sí, segunda Timoteo 1:5. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual he visto primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten lo que dice Pablo, trayendo a la memoria la fe, ¿y qué dice? No fingida. ¿Existe la fe fingida? ¿Existe la fe religiosa? Es decir, una fe superficial. Sí, pero Pablo dice, yo traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual existió primero ¿en quién?
en tu madre y en tu abuela. Fíjese, incluso la abuelita, ¿qué tanto impacto puede tener un abuelo, una abuela, en la vida espiritual de sus nietos? Mucha, ¿o no? Pero yo sí quiero que usted me diga algo. ¿Existe una relación entre la fe de Timoteo y la de su madre y su abuela, o no? O sea, ¿sí hay una influencia de por medio para que Timoteo fuese un hombre de Dios, o no? Definitivamente. Ahora, incluso podemos hablar de la complicación de Eunice, porque Eunice tenía un esposo que era griego, ¿se acuerdan? Que probablemente no era ni cristiano, pero aún así ella, juntamente con la abuelita, trabajaron para que Timoteo llegara a ser un joven de fe, integridad, una fe auténtica. Que nuestros hijos vean eso, que realmente vivimos por fe, que realmente tenemos una relación con Dios. Esto es muy importante en el trato de los cónyuges, porque a veces los cónyuges se pelean en frente de sus hijos. Si usted lo hace, tiene que evitarlo. Es más, no pelee, pero si van a platicar cuestiones tensas, háganlo fuera de la percepción de sus hijos, ¿me explico? Porque a veces perdemos los estribos y en ese momento ya no estamos siendo íntegros delante de ellos. Obviamente vamos a tocar más puntos, pero podemos lograr que ellos tengan una fe como la de Abel por nuestra influencia. Inciso B, ¿algo más? Por el contacto con la palabra de salvación. Por el contacto con la palabra de salvación. ¿Cómo se produce la fe, hermanos? La fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír de la palabra de Cristo. Así dice el texto griego, Christou, de Cristo. Es decir, la traducción que dice de la palabra de Dios no es la mejor, porque hay palabra de Dios que no incluye el Evangelio de Cristo. Vamos a pensar en el libro de Esther, por ejemplo. Realmente no hay ninguna referencia al Evangelio de Cristo. Directamente no lo hay. Pero es el Evangelio de Cristo lo que produce la fe. Entonces nosotros tenemos que dedicarnos a poner en contacto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes con la palabra de salvación. No esperemos a que ellos lleguen a una edad adulta para animarlos a meterse a un seminario o a llegar temprano a la escuela dominical. Los niños desde ahorita pueden ser instruidos o no. Y por eso no es bueno traerles cosas que los distraigan de los cantos que tienen la palabra. Por eso no es bueno traerles celulares, tablets, cosas que los distraigan del mensaje de la predicación. Tal vez usted dice, es que no quiero que interrumpa. Yo quiero que esté calladito y no importa si no pone atención. Mire, ¿el niño es inteligente o no? El niño es imagen de Dios y algo tiene que captar. Por eso es muy importante acostumbrarlos al contacto con la palabra, de manera auténtica, de manera profunda, según su edad, pero deben estar en contacto con la palabra. Mire otro pasaje, le voy a pedir a mi hermana Mari, por favor, que lea en voz alta la misma carta, 2 Timoteo 3:15. Ya me da gusto, y hay unos niños que ya están con su Biblia, ya dejaron los carritos, ya dejaron las tablets, ¿verdad? Yo sé que algunos no saben leer, pero puede comprarle una Biblia de dibujos, ¿se acuerdan? Y al menos el niño tiene conciencia de que es un tiempo especial para leer la Escritura. ¿Lo tenemos? Escuchemos bueno, quien lo tenga mejor, ¿verdad? 3:15. Adelante, hermano. Y que desde la niñez ha servido Ese hermano, adelante. Adelante. Ok, hermano. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, ¿estaba Pablo en la niñez de Timoteo? ¿Verdad que no? ¿Quién le enseñó en la niñez? Sí, seguramente iban a la sinagoga como buenas judías, ¿me explico? Y en la sinagoga hay un apartado para que los niños aprendan la Torah. De cierto a cierto tiempo ellos tienen que aprenderse de memoria los principios básicos de la ley de Moisés. Pero ¿quién los llevaba a la sinagoga? Su mamá y su abuelita, ¿me explico? Y por el contexto de la carta, ¿quiénes lo ponían en contacto con la palabra de salvación? Su madre y su abuelita. Le pregunto, su niño, su niña, más allá de que escucha al patito Juan, ¿verdad? O la cabrita que estaba muy perdida,
sí tiene contacto con la palabra. ¿Sabe por qué muchos niños cuando llegan a la adolescencia desprecian la fe cristiana? Porque los papás y la escuela dominical solo se encargó a explicarle las historias bonitas de una arca, y aparte la arca ni siquiera representa la realidad de lo que está en el texto. No les presentaron la escritura de la fe, del evangelio, y cuando llegan a cierta edad son adoctrinados por otros agentes externos, la escuela, la sociedad, la política, la mala ciencia, y empiezan a cuestionar todo lo que se les enseñó. No porque no se les haya enseñado, sino porque no se les enseñó con veracidad, no se les enseñó con profundidad. ¿Me explico? Ahora, si usted va a una primaria, se va a dar cuenta que el niño lleva un estudio rígido, disciplinado de las materias que tiene en su salón. Nosotros, hermanos, padres, maestras de escuela dominical, tenemos que enseñarles con profundidad y de acuerdo a su edad lo que enseña la palabra. Noten lo que dice el texto: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y dice después, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿La Biblia salva? ¿Cómo ven? ¿El conocimiento de la Biblia salva? Tampoco. La Biblia solo nos hace sabios o conocedores para alcanzar salvación. ¿Me explico? Pero la Biblia nos salva. ¿Y cómo se da esa salvación? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Yo hace tiempo platicaba con un adolescente y me decía el adolescente: yo quiero conocer a Dios, no conozco a Dios. La típica pregunta: no sé si soy cristiano, porque aquí nací y no sé la verdad. Yo le di 2 consejos. 1, ponte en contacto con la Escritura, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y aún así, dile a Dios como ese hombre desesperado: creo, pero ayuda mi incredulidad. Y creo que esa persona llegó a la fe. En ese sentido, hermanos, no escatimemos el contacto con la palabra. No bastan las canciones, no basta la escuela dominical, no bastan los jueguitos para que los niños digan tengo un jueguito bíblico. Necesitan estar en contacto con la palabra, como usted, porque el niño no es diferente a usted. ¿Me explico? Obviamente, si hablamos de pedagogía tenemos que buscar la forma de, pero que entiendan la palabra. Regresemos a Génesis, vamos a hablar de otro hombre. En este primer punto hablamos de Abel como un ejemplo de fe. Pero la descendencia de Adán y Eva se divide en 2 partes. Abel es muerto, ¿se acuerda? ¿Quién les queda? Caín. Caín se va con una de sus hermanas, la cual toma por mujer. Recuerda que en aquella época no había otra opción. Hasta que llega la ley de Moisés, se establecen los principios básicos del matrimonio en relación a la familia cercana. Pero Caín se va. ¿Cómo era la familia de Caín? Porque pregunto, ¿es casualidad que la familia de Caín fuese como fue? ¿Fue fortuito? O sea, ¿le salieron malos genéticamente a Caín sus nietos, sus hijos? ¿O la influencia sí determinó mucho? Vea con atención capítulo 4, versículo 17. Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es el que Dios se llevó, este es otro. Y edificó una ciudad. ¿Eran inteligentes? Pues eran inteligentes, o sea, es un hombre a la imagen de Dios. No pensemos en lo que la mala ciencia nos ha enseñado. Fíjese, la mala ciencia que ha sido refutada por los verdaderos científicos. No sé si sabía usted que la mayor cantidad de los opositores, por ejemplo, de Charles Darwin, no fueron los cristianos, sino los científicos de su época. Pero esta imagen que nos plasman de que el hombre primitivo era como Pedro Picapiedra, ¿no? Mira, vamos a ver cómo se forma el fuego, o cómo se ha creado la rueda. Es una mentira, porque la Biblia nos dice que los hombres, los primeros hombres, al ser imagen de Dios y al estar en un contacto más cercano a los orígenes, eran hombres virtuosos, tanto que edificaron una ciudad. Claro, no como la bella Jalapa tal vez, pero una ciudad más chiquita, ¿no? Y dice el texto: y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael,
y Metusael engendró a Lamec. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que no le pongamos nunca a los niños estos nombres, ¿verdad? Verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Quiero que me digan algo. ¿La descendencia de Caín ya empieza a deformarse? ¿Verdad que sí? ¿Son virtuosos? ¿Son personas inteligentes? Lo son. Han levantado una ciudad, pero ellos están distorsionando el matrimonio en el diseño original, donde Dios dijo, y los 2 serán una sola carne. En el caso de Lamec, ¿cuántos son? Son 3. ¿Sabe cómo se llama cualquier deformación de esta naturaleza? Adulterio. Esta es una relación adúltera. Y claro, el mundo de aquella época se va a acostumbrar a estas deformaciones. Pero en el principio, dirá Jesús, no fue así. Hay religiosos que dirán, pero Abraham tuvo muchas mujeres, David también. Esa es la cláusula del Islam, del mormonismo y de algunas sectas. Pero hay que remitirnos al origen. En el principio no fue así. Lamec tiene 2 mujeres. La deformación del matrimonio nace con la descendencia de Caín. Una se llamó Ada, la otra se llamó Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Gente inteligente, ¿no? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Eran músicos también, ¿se da cuenta de eso? Gente virtuosa, como nuestros hermanos de la alabanza, ¿verdad? Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Se pregunta usted tal vez por qué Moisés se toma la molestia de incluso destacar las virtudes de la descendencia de Caín. ¿Por qué? Porque aunque Moisés quiere que entendamos que esta descendencia es una descendencia perversa, una descendencia consagrada a la serpiente, Moisés quiere destacar que ellos siguen siendo imagen y semejanza de Dios. ¿Me explico? Sigue diciendo el versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. ¿Como quién? Como el tatarabuelo, ¿no? Y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Era peor que el abuelito? ¿Es casualidad? No, no es casualidad. Es la influencia directa de Caín sobre su descendencia. ¿Me explico? Pero vean lo que pasa en el capítulo 4, verso 25. Seguramente Adán y Eva muy tristes, y al ver a toda su descendencia corrompida, porque ellos pudieron ver a los tataranietos, recuerden que vivían muchos años. Imagínense ver una familia tan distorsionada y saber que esto surge de mi hijo Caín, que al final de cuentas surge de mí, y esto va en contra del propósito de Dios, que era una descendencia para él. Debió provocar mucho dolor en el corazón de Caín, de Adán y Eva. Dice el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Saben por qué le puso Set? Porque Set significa sustituto. Y dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En otras palabras, ella ve a Set como una segunda oportunidad, ¿o no? Una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor. Tal vez usted la regó con sus hijos, ¿verdad? Los más grandes, vamos a pensar. Pero tiene tal vez a los más chiquitos que todavía pueden ser beneficiados. O tal vez usted la regó con sus hijos, pero como abuelito, como abuelita puede hacer mejor las cosas hoy. Dice el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Vean cómo cambia radicalmente el asunto. Juntos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Cambió o no? ¿Tuvo que hacer algo diferente Adán y Eva o no? Algo ocurrió porque Set con su hijo Enos empiezan a invocar el nombre del Señor. Punto número 2. Trabajemos como matrimonio para que nuestros hijos conozcan el nombre del Señor. No solamente la fe en Dios,
no solamente la fe para salvación. Trabajemos para que conozcan el nombre del Señor. Dice el texto ahí que invocaron el nombre. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Que Set y Enos invocaron el nombre del Señor. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué significa eso? Que invocaron el nombre. Porque dice que ellos iniciaron con eso. Después de Abel, dice que ellos comenzaron. ¿Dice así? O sea que toda esa descendencia de Caín nunca lo hizo. Y pasó un buen tiempo hasta que los hombres, otra vez como Abel, comenzaron a invocar el nombre del Señor. No dudamos que Adán y Eva sí lo hicieran. Pero en cuanto a sus descendencias, se comenzó a invocar el nombre de Dios hasta Set y Enos. Les pregunto, ¿qué significa eso? No se preocupe si se equivoca. Llamarlo, pedirle, invocar. Es que invocar significa llamar. De alguna manera, invocación, incluso es un término que se usa en la brujería, ¿no? ¿Para qué? Es para llamar a algún espíritu, para llamar al demonio, para llamar cosas que la gente ni siquiera entiende. Pero invocación tiene que ver con un llamado, la búsqueda de, ¿me explico? Ellos están buscando, ¿pero qué están invocando? El nombre del Señor. En otras palabras, lo que están haciendo estos dos, Set y su hijo, es: queremos saber quién eres. ¿Me explico? Queremos conocerte. El nombre está implicando: queremos conocer quién eres tú. Queremos entender tu ser. Queremos relacionarnos contigo. ¿Me explico? Eso es invocar el nombre de Dios. Claro que la Biblia dice en el Nuevo Testamento: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, para eso fuimos creados. Ayer en la célula, ¿qué decíamos, hermanos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Dice Pablo que Él creó a los hombres de una sola sangre, les ordenó los límites de su tiempo, los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que lo busquen. Esa es nuestra razón de ser, buscar a Dios. Y estos hombres, Set y su hijo, están invocando por primera vez el nombre de Dios. Usted tiene que provocar, punto número 2, como dice en pantalla, tiene que trabajar para que sus hijos conozcan el nombre del Señor. No solamente ponerlos en contacto con el Evangelio de Salvación. Si ellos llegan a creer, usted trabaje para que ellos conozcan el nombre. Vamos a ver algunos incisos. Inciso A: lo hacemos cuando nosotros invocamos o llamamos el nombre de Dios. ¿Me explico? Sus hijos, cuando lo ven a usted en la mañana levantarse, ellos perciben a un papá, a una mamá que invoca el nombre de Dios. Miren, en la comida tan solo, ¿cuántos papás realmente ni siquiera le dan importancia a invocar a Dios, a agradecerle por la comida que Dios les da? Les voy a dar una breve historia, un testimonio que escuché cuando era jovencito. Sé que todavía soy muy joven, ¿verdad? Aunque ya se acerca el 6 de septiembre, por ahí les voy recordando, cierto. Pero hace tiempo un pastor fue a predicar a un lugar lejano. Un pastor que vivía con mucha escasez con su hijito. Y entonces la iglesia los llevó a pasear por la plaza y se les ocurrió pasarlos por el pasillo de los juguetes, ¿no? Y el niño le dijo a su papá: yo quiero que me compres ese trenecito. El papá no tenía dinero, era imposible comprarle el juguete, ¿me explico? Pero le dijo a su hijo: pues mira, yo no puedo comprártelo, pero ¿qué te parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude para comprar el trenecito si es su voluntad? ¿Cómo ven eso? ¿Está bien o no? Tal vez Dios no se lo dé en ese momento, pero ¿qué le está enseñando a su hijo? A depender de Dios, invocar el nombre de Dios. Y hablaron con Dios, le explicaron la situación. Cuando el pastor terminó de dar las conferencias donde estaba predicando, los hermanos de la iglesia le dijeron: hermano, nos gustaría hacer algo por usted. Díganos en qué le podemos ayudar, algo que usted tenga necesidad. El pastor se acordó del trenecito, fueron a la plaza y lo compraron. Y entonces este niño se lleva una enseñanza muy fuerte en su mente. ¿Cuál es? Mi papá no puede hacer muchas cosas, pero Dios sí.
Por eso yo estoy en contra de que los papás me digan, hermano, no le diga a mi niño de los santos reyes, porque ellos tienen la ilusión. ¿Cuál ilusión? Esa es una mentira, ¿me explico? Perdón, hermanos, los que tengan niños así. Esa es una mentira. Usted tiene que enseñarle a su hijo que los juguetes en el 6 de enero los trae Dios. Y hay que decirle, vamos a orar a Dios estas semanas para que Dios nos dé el recurso y Dios te pueda traer los juguetes. ¿Me explico? ¿Me explico o no, hermanos? Yo sé que algunos ya están viéndome un poquito feo, pero esta es la realidad. No es Santa Claus, es Dios. ¿Me explico? No son los santos reyes, es Dios. Tenemos que ayudar a nuestros niños desde chiquitos. No estamos sembrando una ilusión, les estamos engañando. Y aunque usted no lo crea, la Biblia dice que toda mentira procede ¿de quién? Del padre de las mentiras. Y aunque parezca muy sutil, eso ya los está desviando totalmente de la dependencia a Dios, ¿o no? ¿Escucharon bien eso, niños? No es cierto, ya, aquí le paro. Entonces, inciso A, en la invocación del nombre de Dios. Hágalo cuando sus niños le pidan unos taquitos. Hay algunos que comen bastantito, ¿verdad? Hágalo cuando los niños le pidan un juguetito, cuando los niños tengan un anhelo genuino, una necesidad, pero sobre todo que los niños lo vean a usted depender de Dios. Depender de Dios en la salud, en la economía, en los problemas, en la adversidad. Invoquen el nombre de Dios. ¿Enos lo hizo con su hijo o no? ¿Sí? Inciso B. ¿Cómo logramos que ellos conozcan el nombre de Dios? No solo invocándolo, no solo buscarlo a través de la invocación. Inciso B. En el contacto con la revelación. Ah, caray, eso ya suena medio raro. Pero cuando hablamos de la revelación me refiero a la palabra, ¿sale? A la revelación de la palabra, si le quiere agregar. Para que ellos conozcan a Dios, que usted le diga a su niño, ¿sabes quién es Dios, mijo? Mijita, ¿quién es Dios? Y tal vez el niño no tiene mucha idea, pero usted vaya sembrando el conocimiento de quién es Dios a través de la revelación. Le voy a dar un ejemplo de lo que usted puede hacer. Vaya conmigo a Deuteronomio 6, 4 al 6 y vea lo que Dios manda ahí. Voy a decir algo, hermanos, para que no se me olvide, pero los dos, el marido, la esposa, tienen que estar en común acuerdo y comprometidos en esta labor. ¿Me explico? Tienen que estar muy comprometidos, porque si el niño ve incongruencia o que no hay acuerdo, el niño va a correr con aquel que le da por su lado, ¿me explico? Y que no le ayuda en su fe. Tienen que tener congruencia, tienen que tener un buen común acuerdo. Dice Deuteronomio 6, 4 al 7, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Esto es nuevo o no? ¿Es la primera vez que Dios se revela como el único Dios? ¿Cómo ve? ¿O ya se había revelado antes como el único Dios? Con confianza, hermanos. De la creación. ¿Sí? De la creación se reveló como Dios. Claro, Adán y Eva sí. Pero ya en la relación con su pueblo, la primera vez que dice Dios que Él es uno, es en Deuteronomio. A Abraham, a Isaac y a Jacob se les reveló como el Dios Todopoderoso. A Moisés es el primer personaje al que se le revela como el único Dios, no hay más. Antes de eso vamos a encontrar que el pueblo todavía tiene tendencias monolatristas. ¿Por qué hicieron el becerro de oro? Porque aún no tienen conciencia de que solo hay un Dios. Ellos siguen creyendo que hay un Dios supremo, el Dios de Israel, y hay otros. ¿Me explico? ¿Por qué el pueblo muchas veces, incluso después de esto, sigue cayendo en cuestiones de politeísmo o de monolatrismo? ¿Se acuerdan cómo los arrastró Baal? O también Acera. ¿Por qué? Porque ellos, cuando se pierden los escritos de Moisés, pierden de vista esta cuestión de que hay un solo Dios. Pero vea lo que sigue diciendo el verso 5. No solamente hay un Dios, dice el texto que debes amar a Dios con todo el ser. Eso es en síntesis, con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí nota lo que dice el verso 7? Las repetirás ¿a quién? A tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Pongamos a los jóvenes, a los niños en contacto con la revelación. Punto número 3, ya voy a terminar. Pensemos en el ejemplo de Enoc. Regresemos a Génesis, por favor. Me quedan unos 10 minutitos máximo. Génesis, capítulo 5. ¿Se acuerdan de Enoc? Capítulo 5, verso 24. Un descendiente de Set, de Enos, fue Enoc. No el de Caín, sino el de Set. ¿Qué dice el capítulo 5, verso 24, todos juntos? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le pregunto, ¿qué entiende usted por esa expresión de caminó con Dios? Caminó con Dios. ¿Estamos hablando de una relación o no? ¿De una comunión, de una amistad o no? Y en ese sentido, punto número 3, debemos trabajar para que nuestros hijos caminen con Dios en su diario vivir. Caminar con Dios no solo habla de comunión o relación, sino de una relación que está impactando el día a día, ¿me explico? Cada paso de Enoc. ¿Y cómo vamos a lograr que nuestros hijos caminen con Dios? Voy a apurarme un poco, inciso A. En la armonía que tienen nuestras decisiones, en lo referente a Dios, ¿no? Frente a nuestros hijos. En la armonía que tienen nuestras decisiones con Dios frente a nuestros hijos. Me explico un poquito más. Entre paréntesis puse algunos ejemplos, ¿lo ve? Hay decisiones en la vida que vamos a tomar como papás, como matrimonio. Salomón, cuando llega al trono, no sabemos si su hijo estaba vivo todavía, yo creo que no, pero la historia la conoció su hijo o no. ¿Los hijos de Salomón conocieron la historia de su padre o no? Cuando Salomón llega al trono, ¿cuál fue la decisión de Salomón? ¿Se acuerda? Su oración fue: no me des nada, solamente dame. Fíjense, él dependía de Dios, ¿me explico? Este es un ejemplo que debe impactar la vida de sus hijos. Ahora, ¿por qué no la impactó? ¿Porque su hijo Roboam fue igual que él? Les pregunto, ¿por qué no? Si Salomón en ese sentido fue un buen ejemplo en la decisión. Es muy sencillo. ¿Salomón cometió apostasía o no? ¿Salomón se convirtió en un Don Juan? Mire, tenía 1000 mujeres, ¿no? Era un hombre que tiró por la borda las buenas decisiones y eso impactó más que lo bueno en su hijo Roboam. Tenemos otro ejemplo que es Abraham. Abraham le demostró a Isaac que era más importante Dios que su propio hijo, ¿o no? Y su hijo lo percibió. O vemos a José, el padre de Jesús, esposo de María. Él le demostró a su hijo cómo se debe actuar, ¿o no? ¿Su hijo sabía que José estaba sufriendo la infamia, la discriminación, o no? El niño Jesús se percató incluso del sacrificio de su padre, llevándolo a Egipto, regresándolo a Nazaret, un hombre que dependía de Dios. Si queremos que nuestros hijos caminen con Dios, tenemos que manifestar decisiones congruentes con Dios frente a ellos. ¿Me explico? Congruentes con Dios. Inciso B, sembrando la sabiduría de Dios en las cuestiones prácticas de la vida. Y aquí ya hablamos de ética, de valores cristianos. Usted tiene que sembrar la sabiduría de Dios en las cuestiones prácticas de la vida de sus hijos. Yo no estoy en desacuerdo con el homeschool, ¿lo conocen? Estudiar en casa. Pero no es la solución a los problemas, ¿o sí? ¿Por qué? Tener a los niños en casa para estudiar es un gran reto si se quiere hacer, porque eso va a implicar capacitación intelectual y va a implicar equipararlos con muchas cosas para que puedan enfrentar la realidad externa. ¿Me explico? Aunado a que el problema no está afuera, sino en el corazón del niño, ¿o no? No es que esté mal o esté bien, pero implica una gran responsabilidad. Sin embargo, hermanos,
tenemos que ser realistas. En algún momento los hijos van a enfrentar la vida solos. Y si nosotros no les enseñamos los principios de Dios, ellos van a fracasar. Proverbios, lo va a leer usted con calma, en su introducción nos da una gran enseñanza de para qué son los proverbios de Salomón, que por cierto son consejos en su mayoría de Salomón para su hijo que va a llegar al trono. Hijo mío, si los pecadores te incitan, no consientas, aparta tu pie de sus veredas, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Le dice muchas cosas a su hijo. Y si usted quiere que su hijo camine con Dios, le tiene que ayudar con principios de sabiduría. Y termino, hermanos. Termino con algo que tiene que ver directamente con el matrimonio. Decisiones que evitan, esto es muy importante, decisiones que evitan que nuestra descendencia sea para Dios. Repito, decisiones que evitan, o sea, que estorban, que fracturan el proyecto de que nuestros hijos sean una descendencia para Dios. Aquí tenemos a adultos jóvenes solteros, ¿verdad? También tenemos adolescentes. Y tenemos a papás. Y yo sí quiero que los papás escuchen esto con atención, porque muchos papás son irresponsables y consienten el pecado de sus hijos mucho cuando llegan a la adolescencia. Y esto puede afectar no solamente a ellos, sino a usted como papá, como abuelito, y a los nietos muchísimo. Inciso A, lo que consiente mucho el papá, la mamá, con respecto a sus hijos, que puede traer un problema grave, es el yugo desigual. Usted, como papá y mamá, tiene la responsabilidad, no solo de prohibir. Si su hijo incluso no hace caso, tiene la responsabilidad de estorbar, porque el yugo desigual va a traerle juicio, no solo a su hijo, su hija, le va a traer juicio incluso a los niños, no juicio, pero consecuencias. ¿Me explico? El yugo desigual en un gran porcentaje va a provocar que esos bebés que nazcan no conozcan a Dios, ¿sí o no? Es muy triste, hermanos, cuando la señorita venía a la iglesia, o el jovencito venía a la iglesia, se casan en yugo desigual, los papás no dijeron nada, los papás no estorbaron porque amaban más a su hija, más a su hijo, y cuando nacen los nietos es muy triste ver a esos niños diciendo groserías, es muy triste ver a esos niños no acercándose a Dios, es muy triste verlos incluso en un futuro en la drogadicción y cometiendo actos vergonzosos. Por eso es muy importante que usted como matrimonio dirija a sus hijos para que ellos nunca lleguen al yugo desigual. Mire lo que dice Génesis, capítulo 6, verso 1. Ya voy a terminar, perdón hermanos que me tomó otro poquito de tiempo, es que ya quiero terminar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿quién eran los hijos de Dios? La descendencia de Set, ¿se acuerdan? ¿Quién eran las hijas de los hombres normalitos, naturales? La descendencia de Caín. ¿Qué pasó ahí? Los hijos de Dios vieron más guapas no a las mujeres que buscaban a Dios, vieron más guapetonas a las hijas de Caín. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a juntarnos con ellas. ¿Qué tan grave fue eso, hermanos? ¿Sí sabía usted que eso fue lo que provocó el diluvio? Porque cuando la descendencia santa se mezcló con la descendencia de la serpiente, dice el capítulo 6, versículo 3, que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ellos son carne, y les redujo sus días, ¿o no? Verso 5, esa descendencia que resulta de estas dos simientes, ¿qué trajo? Verso 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. ¿Nacieron niños y niñas para Dios? No nacieron para Dios, nacieron para el mal. Porque mire, cuando una jovencita une su vida a un inconverso, la influencia más fuerte para el niño, ¿quién va a ser? El inconverso, porque el niño nace con una naturaleza caída, ¿o no? Y es más fácil que él sea influenciado por el inconverso. Por eso los padres, y Dios trae juicio. Acuérdese de Elí, hermano, no estoy siendo exagerado. Dios le quitó de la vida a Elí y le quitó la vida a sus hijos, porque Elí permitió el adulterio de sus hijos, ¿se acuerda?
Por eso usted tiene que evitar a toda costa que lleguen al yugo desigual. Si usted no lo puede evitar porque está fuera de sus posibilidades, al menos haga lo que Dios le dijo a Elí. Tus hijos han blasfemado mi nombre y tú no les estorbaste. Al menos estorbemos a nuestros hijos. Punto número 2 y termino. Otra actividad que atenta en contra de la descendencia para Dios es la deslealtad al pacto matrimonial. ¿A qué me refiero con deslealtad al pacto matrimonial? Inciso A, me refiero al adulterio. ¿El adulterio lastima mucho a los hijos o no? No solo emocionalmente. Los niños que nacen con un papá o una mamá soltera regularmente son los niños más rebeldes, son los niños más propensos a la drogadicción, son los niños más propensos a terminar en un orfanato o en un lugar donde los tengan que corregir desde temprana edad. No digo que una mamá soltera o un papá soltero no pueda hacer un trabajo, pero son propensos porque el adulterio en la relación matrimonial, la separación de los padres afecta muchísimo, hermanos. Por eso tenemos algunos ejemplos ahí. Abraham, ¿qué hizo? Se acostó con su esclava por la presión de su esposa. ¿Eso afectó o no afectó? Tal vez diríamos a Isaac no le afectó mucho, pero a Ismael no le afectó mucho. ¿No trajo esos problemas graves después? Tanto que la descendencia de Ismael a la fecha no conoce al verdadero Dios. Pensemos en David. ¿El pecado de David trajo consecuencias en sus hijos? Sí. Miren nada más, un hijo de David violando a su propia hermana. Otro hijo buscando la cabeza de su padre. ¿Se acuerdan? El adulterio lastima muchísimo a los hijos. Inciso B, el divorcio. Y termino con este punto ya. Otra cuestión que lastima es el divorcio. No solamente se trata de que yo me quiero superar como hombre, como mujer. Si usted decidió unir la vida con una persona y hay un hijo de por medio, usted ya no puede estar pensando solo egoístamente en usted. Claro, si su vida está en riesgo, no estamos diciendo que hoy se quede usted, ¿verdad? Varón, mujer. Pero estamos hablando de que si usted puede estar ahí en esa relación y no hay necesidad del divorcio, usted piensa en sus hijos, porque el divorcio lastima a la descendencia. Vea lo que dice 1 Corintios 7:14. Que por cierto, el divorcio ni siquiera es la voluntad de Dios, a menos que sea impulsada por la otra persona, ¿no? Y nosotros no tengamos de otra más que decir, bueno, dice Pablo, mas si te abandona, te deja, no procures estar con la persona, porque no somos esclavos de nadie, pues fuimos llamados a libertad. ¿Alguien puede leer el pasaje, por favor? 1 Corintios 7:14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Lo que está diciendo es que mientras uno de los dos conozca al Señor, los hijos se ven salpicados, ¿me explico? Por las cuestiones de la revelación divina, por la fe, por el amor de Dios. Y cuando se da la ruptura matrimonial, eso termina siendo un fracaso. Más si se dan las nuevas nupcias, donde los hijos pasan a un segundo plano, porque ahora el nuevo cónyuge, la nueva cónyuge, ya no ve a los hijos con la misma percepción. ¿Me explico? Son temas muy delicados, hermanos, pero yo les animo a que usted vea a sus hijos hoy como un proyecto importante. Hay que darles salud, alimentos, educación, pero si al final solamente usted les dio eso, aunque su hijo sea un buen empresario, una mujer empoderada, ¿verdad? Usted no logró nada y usted va a ser responsable ante Dios en el día del juicio. ¿Preguntas, hermanos? ¿Ya terminé? ¿No? Sí, hermano. Pablo está hablando de un matrimonio en el que uno de los dos es cristiano y el otro es incrédulo. El consejo de Pablo es, aún así, no te separes. Hay ideas en algunos círculos sectarios donde se dice, si tu esposo no es cristiano, déjalo. No, Pablo dice, no lo dejes. Aunque sea incrédulo, quédate con él, porque la relación matrimonial protege a los hijos. Y cuando se separan, entonces la influencia que Dios estaba trayendo sobre los hijos empieza a mermar mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a... Sí, hermano.
Pero en este caso, hermano, que es incrédulo, aún así, tenemos un hijo, ¿no? Y él lo quiera educar a su manera, y luego, como se conoce de Dios, ¿qué se puede hacer ahí con el hijo? Porque el hijo va a estar confundido, le creo a mi papá, hago lo que mi papá dice o hago lo que mi mamá dice. Bueno, ahí es difícil obviamente, pero en el caso de la mujer o el hombre, sea quien sea el cristiano, tiene que tener un trabajo muy intencional con el pequeñito. O sea, el incrédulo pocas veces va a ser intencional en invertirle tiempo. Le va a enseñar groserías, le va a enseñar malas palabras, una actitud incorrecta, pero el cristiano o la cristiana tiene que invertirle mucho tiempo al niño, a la niña, sembrar en su mente la palabra y explicarle: papá no conoce a Dios, él por eso actúa así, pero hay que respetarlo, hay que quererlo, pero no hay que hacer como él hace porque eso no le agrada a Dios, y ser muy sabia, muy sabio cómo se le va a transmitir, ¿verdad? Y tener mucho tiempo invertido en ese niño, en ese joven, ¿verdad? Este es el caso de muchas hermanas, de muchos hermanos, y aún así, si lo hacemos confiando en Dios, podemos tener éxito. El ejemplo de Timoteo: su papá no es creyente y su madre y su abuela sí. ¿Sale? Terminamos, hermanos, tenemos 5 minutos, que Dios les bendiga.